Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy la partida de Miles contra los 6 siniestros. Vamos allá, tenemos una intro muy sencillita realmente, bueno la preparación es larga, el cómic no tanto. Aquí tenemos que nos aparecen los 6 siniestros, primero entre las sombras y luego ya a full. Nos dice, Misterio desaparece con un estallido de humo y entonces advertís que os ha conducido hasta un silo subterráneo. El silencio reinante no tarda en romperse con una estrepitosa cacofonía, cuando los 6 siniestros emergen de entre las sombras y os atacan. Vale, pues vamos allá. Al igual que con Gwen, he hecho cambios en el deck de Miles, cosas muy sencillas, y al igual que con el de Gwen, con Gwen quise mantener los Web Warriors y con Miles quise mantener el aspecto de Shield, ¿vale? Como ese tribal. Pero bueno, un poco le di un cambio porque hay cartas que no me estaban gustando, Misterio se me hizo muy complicado con ambos decks y entonces, bueno, le di un poco de vidilla, gente, porque si no, pues también es un poco aburridillo. Y nada, ponemos en juego al aliado Venom, que lo tenemos por aquí. Una de las cosas que no me gusta es que nos obliguen a jugar con Venom, la campaña, la verdad. Molaría que nos diese la opción de jugar con él o no. Clamor popular, aquí lo tenemos con dos contadores. La perfidia de la campaña de difamación del maldito JJ Jameson, que no le hemos hecho nada, pero ahí está el tipo. El accesorio, no hay traición sin castigo. Ahora elige una de servicios comunitarios. Vamos a tirar el dado. Es el 5. El 5 creo que ya lo hemos... Sí, ya lo hemos completado con Miles. Ahí Miles tiene una ventaja. Bueno, esto sale. Una ventaja con respecto a Gwen. Y el 4, descarrilamiento. Vale, pues esto va por aquí. Retiramos los servicios comunitarios. ¿Y qué más? Seguimos. Coloca tanta amenaza como pesadilla viviente. Había uno. Bueno, había una duda porque realmente está un poco mal el tema de que no te avisen, que no te pongan un ojo, atención, no sé, algo aquí. Antes de recoger mesa, fíjate que hay que contar las cartas de ilusión que queden en el deck del jugador. Entonces, he tenido que revisar el vídeo, no... solo quedaba la duda de una carta que no sé si era o no, porque hay algunas cartas que se te meten en el deck con las cartas de misterio, pero que no son ilusiones. Entonces, pues por ponérnoslo un poco más complicado, le vamos a poner ese 1, porque en caso de duda siempre hacerse lo más complicado, ¿no? Y vamos a la parte del medidor de reputación. Tenemos esto por aquí. Todo esto yo os dije que no lo vamos a hacer porque no me interesa, la verdad, bueno, no voy a insistir más en ello, no me está gustando cómo está organizado esto. Y tenemos puntos con Miles, dejadme comprobar, tenemos 5, 6, 11, son 15. Entonces venimos aquí, con Miles sí que vamos a jugar con la mejora en el aspecto mejorado, porque tenemos un poco más de puntos, estamos aquí. Ahora tenemos que colocar la mejora de Osborn. Colocar uno de amenaza en el plan principal, coger un esbirro, que ya lo tengo aquí, solo hay estos esbirros en este escenario, y ahora elegir otro elige al azar, otro accesorio del conjunto de tecnología de Osborn. Vale, pues voy a buscarlo por aquí. Esto lo tengo un poco separadillo, Dadme un segundo. Ups. 1, 2, 3, 4. Otro lo hemos metido. El otro es el que tenía con Gwen. Vale, pues vamos a tirar. Y es el 3. El 3, este es el 5. El 3. Que es el blindaje cinético. Vale. Bastante durillas, creo, estas cartillas. Pero bueno, entonces hemos terminado ya todo. Vale, hasta ahí. Pues ya tenemos preparada la partida. Y barajamos y os leo, gente. Vale, sincronización siniestra. Contenido: Doctor Octopus, Electro, Duende, Kraven el Cazador, Escorpión y Buitre. Conjunto de encuentros los 6 siniestros, tácticas de guerrilla y normal. Preparación: elige X villanos al azar, siendo X uno más el número de jugadores. Vale, los vamos a elegir ya. Tiramos, son el 4 y el 1. O sea que son Doctor Octopus como el número 1, con el 1, Doctor Octopus, con el 4, Kraven el Cazador. Le ponemos el villano activo al que tenga el número de activación más bajo. Retiramos los demás villanos de los 6 siniestros. Esto no baraje lo suficiente.
Y pone en juego el túnel, ¿vale? Por el lado de trampa, la luz al final del túnel. Esto empieza en 2, o sea que son 3. Vale. Y la emboscada simplemente es una habilidad que nos pondrá en algún momento determinado más siniestros, más de esos 6 siniestros. Y la interrupción obligada, que bueno, pues si en algún momento será que no haya villanos, pues hay que activarlo. Ostras, me acabo de dar cuenta que creo que en el escenario de Gwen no activé la emboscada. Porque esto tiene una interrupción obligada que cuando se quite la última ficha de amenaza de este plan resuelve la capacidad de emboscada. Ostras, pues creo que he tenido ese error, en la partida de Gwen. Aún no la he revisado, la estoy renderizando. Ah, qué rabia, qué rabia. Es posible, pero bueno, llega un momento, este escenario es el más fácil, yo creo, de todo la campaña. O sea que al principio te puede apretar un poco, pero luego llega un momento que lo tienes tan controlado que el que salgan los villanos incluso te beneficia porque lo que vas a hacer es simplemente intervenir más pronto, más rápido, ¿no? Entonces, sin más, no tiene mucha complicación este escenario. Quizás en experto a lo mejor es más un reto mayor, pero bueno, de primeras no parece misterio, que me pareció súper complicado. Vale, pues nos ponemos como Miles Morales, robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y, como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá, a ver qué nos toca por aquí. Jefferson, ni tan mal. Eh, mm, Habrá que montar algo de mesa. Jefferson me vale. Poder interior me vale. Y... Pagamos 2, pagamos 1. Esto es Shield. Por 2 podríamos bajar esto. Por 1 y 2 bajar Jefferson. Me quedaría el poder interior en mano. Vale, lo de siempre, la interrupción, o sea, la respuesta obligada, no sé si se cumple para la preparación de la partida, después de que entre en juego un esbirro, plan secundario, vincular el rastreador. No lo sé, es un permanente inicio. No sé, no sé la verdad. Esta mano no me convence, pero tampoco me desagrada. Nos quedaríamos con el poder interior en mano. Vamos a funcionar así, vamos a pagar 2. Jugamos enlace con el gobierno. Nos vamos a... pero no podemos utilizar ya a Jefferson, ¿no? Porque esto es acción de héroe. Dios, qué mala es enlace con el gobierno, por favor. Qué mala es. Eso que creo que quité una copia. Ay, Dios mío. Dios mío. Vale, pues nos damos la vuelta, pagamos 1 y 2, bajamos a Jefferson Davis y vamos a pegar de 2 y vamos a pegar de 3, nos quitamos el señuelo, que bueno, no se ve mucho, pero es preferible ver mejor la partida. Quitamos un contador porque hemos derrotado a un esbirro, colocamos una amenaza bueno, 1 de daño en Venom y me reservo el poder interior, vamos 1, 2, 3, 4 y 5. Enderezamos y damos turno. Esto se va a 4. Ahora el Doctor Octopus nos atacaría. Hmm. Creo que me voy a defender con Venom. Ataque de 2. De nada más. Son 3 daños en Venom. Carta de encuentros y carta de encuentros. Ups. La primera, plan secundario. Esto entra con 6 de amenaza. Voy a darle un daño a Venom y le voy a hacer 2 de daño al Doctor Octopus. 1 y 2.
Son 2, ¿no? Inflige tanto daño a un enemigo como el número de iconos, ambos, que haya el recuadro. Vale. Y la siguiente carta. Cuando se muestre esta carta resuelve la capacidad emboscada. Vale, le vamos a hacer un daño a Venom. Se va a 5. Y le voy a hacer un daño al Doctor Octopus. Se va a 3. Vamos a resolver la emboscada. Entonces tiramos un dado. Y es el 4. El 4 es Kraven. El 2 es Electro. O sea que vamos a colocar aquí Electro. Le pasamos el villano activo. Y nada más. Ok, ok. Vale. Vale, pues nos toca. Esto va a ponerse en el plan secundario, ¿no? Respuesta obligada después de que entre en juego un esbirro un plan secundario. Vale, esto se coloca aquí. Vamos a jugar intervención de Shield. Entonces quita, agota hasta 3 cartas de Shield que controles. Que van a ser 1, 2 y entiendo que esta la seguimos controlando. Son 3, se agota, también Shield. Se quita 2 de amenaza por cada una, se quitan 6, esto cae derrotado. Esto se va, zona de victoria. Y ahora nos dice, yo entiendo que es así, que esto lo seguimos controlando nosotros, obviamente, entiendo que es así. Cuando la carta vinculada sea derrotada, roba 2 cartas, luego descarta una. Vamos a descartar doble vida. Y ahora... Deberíamos intervenir. Deberíamos intervenir, pero creo que lo mejor es pagar 2. Colocar estas 2. Vamos a intervenir de 2 aquí. Se va a 2. Después de utilizar un atributo básico, descarta mecanismo de defensa. Resuelve capacidad de camuflaje, o sea que ganamos duro. Confundimos a un enemigo que va a ser, pues, va a ser Electro. Y ahora resolvemos el rayo de veneno. Le hacemos 2 daños, en este caso sí que va a ser Doctor Octopus. Y lo vamos a aturdir. Vale. Me reservo la descarga. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Damos turno. Esto se va a 3. Ah, no, perdón, que el activado es este. Perdón, que no me di cuenta. Entonces esto estaba... ¿Cuántos daños se hacen? Son 2. Estaba 3, Doctor Octopus. Bueno, 2 seguro aquí. Octopus, ¿cuántos tiene Octopus? 3. ¿De qué hicimos esos 3 daños? Ah, no me doy cuenta ahora. No me doy cuenta ahora. Con Venom no. Con Venom no. No me doy cuenta. ¿Qué hicimos? No sé, yo creo que no tiene daño. No sé ahora, por el error, pero bueno. Pegamos. Bueno,
Pues no sé, gente, ya lo siento. Le voy a hacer 2 a Electro, me quedo así. En caso de duda, pues ya estaría. Ahora, ¿qué hice aquí? Dioses. Esto estaba a... Creo que esto estaba a 2. Buah, madre mía, va cacao. No sé cómo me he desconcentrado tanto. Mira, lo voy a dejar en 3. Creo que ahora sube 1, se va a 3. Entonces, Electro nos quiere atacar, pero está aturdido. Carta de encuentros, que va a ser voladores veteranos. Le voy a hacer un daño a Venom. Entonces, esto va al descarte. Le vamos a hacer... ¡Ah, vale! Por lo de Venom. Vale. Vale, sí, sí. Joder, por la habilidad de Venom, claro. Entonces hicimos una, hicimos 2. Claro, Doctor Octopus tenía 3 daños. Ok, vale, 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 vale. Vale, y luego intervenimos ahí. Creo que estaba a 4. Se tendría que ir a 2 y luego ir a 3. Yo creo que es así. Vale. Tenemos otra de encuentros por Venom, ¿eh? Y cuando se muestra esta carta pone en juego las cartas apartadas de Duende y Buitre. Uf. Ojo, que se esmadra el escenario. Duende y Buitre. Solo nos queda el escorpión fuera. Carta de encuentros. Cuando se muestre esta carta, el villano que tenga la puntuación más alta en el orden de activación, que va a ser el buitre, nos ataca. Vale. Y sumas el ataque de todos los demás. O sea que ataca de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, 10 y de 11. Nos quita el estado duro y ya ves tú. Y nos toca. Nos toca. Vale, vale. Ya me centro, gente. Ya me centro. Don't worry. Don't worry. Vamos a pagar uno para bajar un lanzarredes. Vamos a pagar otro para bajar el otro. Con 3 contadores cada uno de recursos universales. Al más puro estilo Spidey. Vamos a acabar con los 6 siniestros. Entonces, ahora... podemos hacer hasta 6 de daño. Creo que voy a intervenir de 2. Dejar el plan a 1. Ahora, por 2. 1 y 2 con los lanzarredes. Vamos a jugar descarga de telaraña. Le hacemos 4 daños a un enemigo. Se va a 6. Como lo hemos pagado con recurso universal, se activa el rayo venenoso. Le hacemos 2 más y lo aturdimos. No, a ese, ¿no? No. No. Podemos escoger otro enemigo. Vamos a aturdir a Buitre y hacerle 2. Creo que es más útil bloquearles las activaciones. Veremos a ver hasta dónde llegamos. Y robamos 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. 1 de amenaza. Se pone otro. El villano nos quiere atacar. Está aturdido. Carta de encuentros. Cuando se muestre esta carta coloca 1 sobre... ¡Ah, qué pena! Dios, esto es peor que el mover ficha. No tenemos antiperfidias con Miles. Es el gran problema del deck. Coloca una amenaza por cada enemigo que haya en juego. Son 1, 2, 3, 4, 5. Se va a 7. Uf, además cuentan esbirros también, ¿eh? Casi nos pasa. 1, 2, 3, 4, 5. Qué suerte, ¿eh? Pensé que no íbamos a dar. Vale. Ok. Son... podríamos jugar a la gente. Reduciendo su coste. Pagamos 2 y 1 y reducimos un coste para jugar a gente 13.
Vamos a intervenir de 2 aquí. Ponemos daño en agente 13. Preparamos un apoyo. Vamos a agotar 1. Perdón, esto está agotado. Y otro. Jugamos equipo de vigilancia. Entra con 3 contadores. Lo vamos a dejar ya a 2. Lo agotamos. Quitamos de aquí una amenaza. Vamos a intentar controlar eso al máximo. El plan principal, que no suba mucho. Por una voy a jugar acrobacia arácnida. Vamos a hacer 2 y 3 son 5 aquí. Buitre cae derrotado. Quitamos 4 amenaza de un plan secundario. Va a ser este. Se queda 1. Pasamos esto al Doctor Octopus. Creo que ha salido ya un a diestro y siniestro. Un mover ficha. Sería muy mala suerte que saliera otro, ¿no? Voy a pegar de 2 a Electro. Son 8. Cae derrotado. Entonces se quitan 4 aquí. Vale. Se queda. Voy a ver si no me olvido de hacer la emboscada, que me da rabia haberme olvidado de eso. Vamos a colocar esto ahora un poco. Iría Duende, luego Kraven. Y damos turno. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Vale, me gusta poner, yo creo que los lanzarredes un poco más protagonistas, ¿no? Que se vean bien. Ahí. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Esto se va a 5 de amenaza. 3 y 1. 5. Doctor Octopus nos ataca. Nos va a hacer daño seguramente. Se colocaría una amenaza sobre cada plan. Vamos a dejar que nos haga el daño. Que si nos hace 5 o así, ojo. Ataque de 2, de 3, de 4. Modo experto, esto recibe más 2. Vale, entonces solo pega de 4. 4 daños. Ahora nos dice que después de que el Doctor Octopus ataque y te inflija daño, coloca una amenaza en cada plan. Uno aquí, otro aquí. Y pasamos el contador a Duende. Carta de encuentros. Cuando se muestre esta carta, el villano que tenga la puntuación más alta en el orden de activación, que va a ser Kraven, te ataca. Y ataca de 2, de 3, de 4 y de 5. Uf, pues vamos a tener que sacrificar a agente 13, Ya me da rabia, pero es lo que hay. Ataca de mucho. Defendemos con agente 13. Ataca de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 y de 8. Wow. Agente cae derrotada. Y nos toca. Complicado, porque puedes stunear y confundir a alguno, pero a lo mejor no es ese el que se va a activar contra ti. Vale. Vamos a dejar esto a 1. Quitamos una amenaza. Por 2 y 1. Bajamos a pájaro burlón. Aturdimos al duende. Intervenimos de 1. Se va a 4. Por 2 voy a bajar el otro enlace. Abaratamos 1. 2. Bajamos el otro equipo de vigilancia. Quitamos otro. Se queda con 2 contadores.
Y me voy a dar la vuelta y me curo, creo. ¿O no? Antes de nada, poner el daño aquí. Es que planifica de 2, ¿eh? No, me puedo curar después. Vamos a intervenir de 2. Se queda 1. Nos damos la vuelta. Vamos a hacer la respuesta de Miles y un poder interior, por ejemplo. Y barajamos, ¿no? Sí, barajamos. Y bueno, mientras mantengamos lo más complicado, yo creo, del escenario es el plan principal, porque tiene muy poco umbral, tanto este como el 2. Y luego, a base de estar pegando y reventando los 6 siniestros, pues es bastante sencillo ir bajando la amenaza de la luz al final del túnel, ¿eh? Cortamos, vamos a quitar el otra amenaza que falta. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos todo. Esto ya puede salir. Destructor aéreo. Intervención de shield. El helitransporte. Vale. Entonces, una amenaza. El villano planifica de 2. De nada más. Se va a 3. Carta de encuentros. Oleada. Carta de encuentros. Plan secundario. Se le vincula el rastreador. Victoria 1. Barrera de fuerza bruta. No puede quitarse amenaza de otros planes secundarios. Y entra con 9 de amenaza. Vale. Ok, ok. Don't worry, guys. Vale, entra con 9 de amenaza. Vale, me voy a curar con Miles. Nos vamos a dar la vuelta. No, vamos a hacer esto de alter ego. Esto se queda a 2. 1 y 2. Ahora sí. Vamos a darnos la vuelta y a ver qué podemos jugar por aquí. Deberíamos jugar helitransporte. Y preparar algo de mesa, quizás. Aunque renunciemos a pegar ahora. Podríamos por 1, 2 y... Pues que haríamos 5. No, haríamos... Sí, ahí haríamos 5. Ah, es que no tenemos manera de quitar esto. Si no, robaríamos cartas. A ver, vamos a pagar 1, 2, 3. Jugamos helitransporte. Yo entiendo que esto ahora se puede sumar. O sea, esto no, porque dice agota el enlace de gobierno, juega una carta de shield desde tu mano, reduciendo el coste en 1. Pero si primero activas esto, elige un jugador, reduce en 1 el coste de la siguiente carta jugada por ese jugador. Entiendo que primero puedes reducir desde aquí y luego aquí. Entonces vamos a reducir en 1, en 2 y en 3. Jugamos el destructor. Respuesta, después de que juegues una carta shield, agota el destructor, inflige 2 daños a un enemigo. Que puede ser... Ups.
que puede ser Doctor Octopus, por ejemplo. Se va a 5. Ahora jugamos intervención de Shield. Agota hasta 3 cartas de Shield, que son 1, 2, 3. Elijo un plan, quita 2 de amenaza por cada una que has agotado. Quitamos 6 de aquí. Vale, empieza a funcionar este tribalito, ¿eh? Yo entiendo, ya os digo, que esta interacción la puedo hacer. Porque primero es un jugador que va a reducir en 1 el coste. No lo sé, la verdad. Reduce en 1 el coste en recursos de la siguiente carta jugada por ese jugador. Y reduce en 1 su coste en recursos. ¿Se solapan o no se solapan, gente? Yo entiendo que no. El único problema con respecto a que estas no se puedan sumar es el hecho de que te dice que agotes el enlace y juegues ya la carta. Entonces no puedes sumarlos. Pero yo entiendo que estos sí. Bueno, espero que sea así, ¿eh? Si no, bueno, pues como siempre, os estoy súper agradecido que me lo expliquéis porque hay mucha gente ayudándome siempre un montón en los comentarios. Si es así, pues bueno, el deck funciona aún mejor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. He optado por ir más a básico que a justicia para poder meterle los recursos universales y que fuese más fácil jugar a Peter Parker. Y vamos a dar turno, esto se va a 3. Donde nos quiere atacar pero está aturdido. Carta de encuentros. Cuando se muestre esta carta pone en juego las cartas de Doctor Octopus y Escorpión. Vale, el escorpión nos falta. Lo vamos a colocar aquí. Nos dice: si Doctor Octopus ya está en juego, confunde a un personaje que controles. Vamos a confundir a Pájaro Burlón. Y nos toca. Nos toca. Vamos a jugar intervención de Shield. Agotamos 1, 2 y 3 cartas de Shield. Quitamos... Ah, no hace falta. Con agotar 2 quitamos 4 aquí. Esto cae derrotado. Va a victoria 1. Ahora, cuando la carta vinculada sea derrotada, roba 2 cartas. Descarta una. Que puede ser... el agente. A Spidey no se le puede reducir el coste. Eso es un problema. Podríamos jugar a Dun Dun Dugan. Vamos a abaratar. Elegimos un jugador. Reducen 1 el coste de la siguiente carta que va a jugar. Vamos a reducir otro. Hay que pagar 3. Que van a ser estos. Vamos a un Dun Dugan. Hacemos 2 daños. Vamos a hacer 2 daños por jugar una carta de Shield. ¿Dónde los hacemos? Creo que se los voy a hacer a Kraven. 2 a Kraven. Me duele en el alma esto, pero voy a jugar poder interior. Voy a pegar con Dun Dun Dugan. Entonces cuando uses uno de los atributos básicos de Dun Dun Dugan, agota hasta 3 cartas de Shield. Por cada carta gana +1. O sea que serían 6 de ataque. 6.
Vale, vamos a coger a Tundundugan. Agotamos una carta shield, 2 cartas shield, 3 cartas shield. Son 3 y 3, son 6 de daño. Se va a 8. Se va a 8. Vamos a pegar con pájaro burlón. Se va a 9. Cae derrotado. Kraven el cazador. Quitamos 4 amenazas de aquí. Ponemos daño derivado en pájaro. Ponemos doble daño derivado en Dundundugan. Vamos a intervenir de 2 en el plan principal. Se va a 1. Jugamos poder interior. Después de que tu héroe use un atributo básico, resuelve rayo de veneno. Le vamos a hacer 2 al duende. Lo aturdimos. Vale. Vale. Ya os digo, tengo dudas con el tema del pago de costes. Yo entiendo que está bien jugado. Pero bueno, si está bien jugado, buen deck este. Muy controlero de la amenaza. Incluso el daño, os diría. Bastante daño. Y también al meter los recursos dobles básicos, te das la oportunidad de jugar algunas cartas que de otro modo se hacen excesivamente caras, ¿no? Entonces, ¿cuánto hemos robado por aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Carta encuentros. Vamos a enderezar todo. Tenemos aquí a los aliados entre los equipos de vigilancia, cada uno comandando un equipo de vigilancia. ¡Guau! Nick, has llegado, la estrella, gente. LeBron, has llegado LeBron. Let's go. Vale, nos queda atacar. Duende está aturdido y doble carta de encuentros. La primera. Secretos guardados. Vale. Habría que descartar a Jefferson Davis. No tenemos daño. Pues mira. Es que es carta shield, gente. Es carta shield. Podríamos agotar a Miles, yo creo. Vamos a darnos la vuelta y agotar a Miles. Y esto sale de la partida, ¿no? Retira secretos guardados de la partida. Ok. Vale. Y la segunda, un señuelo. Sin más. Vale. Y nos impide intervenir en planes secundarios. Ok, ok, ok. Ok. Vale. Pues vamos a quitar una amenaza de aquí. 3, 4, 5. No. Vamos a... Nos podríamos defender con pájaro burlón. Da igual porque vamos a sacar a Nick Fury. Vale, vamos a elegir un jugador. La próxima carta que juguemos es un coste menos. Ahora vamos a... Bueno, tenemos que estar dados la vuelta. Ahora tenemos que reducirnos el siguiente. Para una carta Shield. Y habría que pagar 2 para Nick. Que va a ser una y... y 2. Jugamos a Nick. Robamos 3 cartas. 1, 2, 3. Ok. A ver, este señor ahora puede hacer 3, 4, 5. Ah, pegamos de 2. 2 se los vamos a hacer al duende. Al duende. Al duende. Sí, se los vamos a hacer al duende. Se va a 4. Ahora vamos a... Tenemos carta shield aquí.
Joder, me duele en el alma, pero Peter Parker no me está funcionando en este deck, ¿eh? Por una, me voy a bajar al agente de campo, que ya ni me cabe. Entra con 3 contadores. Hmm. ¿Cómo solucionamos esto? Vamos a pegar a Escorpión con Dundundugan. Pegamos de 3. Agotamos 1, 2 y 3 cartas Shield. Pegamos de 6. Pegamos de 6. Ahora, este se va a ir solo a un daño más derivado porque lo agotamos con el agente. Ok. Pegamos de 2 con Nick. Pues no sé. Pues no sé. El señuelo nos da un poco igual, la verdad. Pegamos de 2 aquí. Daño derivado en Nick. Por 1 voy a bajar el poder interior. Fua, como tenemos la mesa, gente. Y me voy a reservar a Pájaro Burlón de momento. Estoy preparando para un golpe gordo, gente. A ver si sale. A ver si así sale. Vale, robamos 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Enderezamos. Ahora nos ataca el duende. Enderezamos todo. Una amenaza. Defendemos con Nick. Ataca de 1, de 2 y de 3. Cae derrotado. Carta de encuentros. Bueno, atacaría el señuelo, ¿vale? Pero el señuelo no hace daño. Y carta de encuentros. Cuando se muestra esta carta, pone en juego las cartas apartadas de Electro y Kraven. Electro y Kraven. Vale. Wow. Perdón, el señuelo ha entrado y no le he vinculado el rastreador. Bueno, nos da igual. Nos da igual, me la he saltado. Electro y Kraven. Y nos toca. Ok, pues vamos a reventar ahora, ¿eh? Ahora sí lo tenemos para reventar muy bien. Está a 6. Este hombre, o sea, este hombre está a 6, está a 3 daños. Voy a pegar de 2 aquí. Se va a 8. Voy a utilizar poder interior. Después de que utilicemos un atributo básico, resolvemos el rayo venenoso. Entonces, vamos a hacer 2 en el Doctor Octopus. No, 2 en... No sé, gente. Voy a quitarme gente aquí porque si no esto se complica mucho. 2 en Electro, lo aturdimos. 2 en Electro, lo aturdimos.
Voy a pegar de 1 con pájaro burlón al duende, cae derrotado. 5. Se quitan 4 amenazas de un plan. Vale. Sale duende. Cambio. Esto va a Kraven, que es el 4. Vamos a ponerlos por orden. Vale. Pájaro cae derrotada. Vamos a quitar todo esto. Ahora podemos reducir el coste de la siguiente carta y pagar 1 para jugar descarga de telaraña. Vamos a hacer 4 en Kraven. 4 aquí. No, 4 en el escorpión. Cae derrotado. Entonces quitamos 4 amenazas de aquí. Se queda 1. Como hemos pagado con energía la descarga, podemos resolver el rayo venenoso. Entonces vamos a hacer 2 de daño a Kraven ahora sí y lo aturdimos por la descarga, ¿vale? Este hombre puede hacer 6. Puede hacer 6. Tampoco compensa ahora mismo hacer 6, ¿no? Bueno, vamos a jugar a Dundundugan. Agotamos 1, 2 y... no sé, y 3 cartas Shield para hacer 6 aquí. Esto cae derrotado. Le ponemos un daño porque el otro se lo ahorramos con el agente de campo. Por quitarnos ese esbirro que no nos dé problemas. Por 2 me voy a bajar a Gang Lee. No lo voy a usar. Y vamos a dar turno. Vamos a dar turno. Vale, creo que no estoy cometiendo errores, pero estáis viendo cómo es la partida, ¿no? Una partida... a tener en cuenta un montón de cosas, pero un montón. Y, perdón, esto está en 1, creo. Y a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Esto se va a 3. El villano nos quiere atacar, pero está aturdido. Carta de encuentros. Cuando se muestre esta carta, si Clamor Popular no está en juego, coloca 2 de amenaza sobre el plan principal. Se va a 5. Y nos toca. En modo experto tendría oleada. Vale. Vale. Ok. Por 1 voy a bajar el agente. Como es carta shield, le podemos hacer 2 de daño. Pues a Kraven mismo. Se va a 4. Por 1 me voy a bajar el mecanismo de defensa. Vamos a intervenir de 2. Aquí. Cae derrotado. Interrupción obligada. Hay que hacer la emboscada. Tiramos dado. Y es el 5. El 5 creo que es escorpión, efectivamente. Le pasamos esto aquí. Y esto le damos la vuelta. Ahora esto empieza con 15 amenaza. 1, 2 y 3. Son 5 amenaza más 10 de complicación. Vale, después de haber intervenido, voy a activar el mecanismo de defensa. Después de que tu héroe use un atributo básico, resuelve el camuflaje arácnido. Ponemos daño aquí, pues no sé, confundido escorpión. No, a escorpión no, obviamente, que tiene intervención 0. Lo voy a poner a Doctor Octopus. Ok. Ahora
Me faltan los contadores en este hombre. Son 3. Vamos a pegar con Dundundugan de 6, o sea que hay que agotar 2 y otra carta shield son 3. Entonces son 3 más 3 son 6 aquí. Cae derrotado. Quitamos 4 amenaza de aquí. Se queda 1. Quitamos todo esto. A Dundundugan los 2 daños derivados se los voy a ahorrar. No se lo hace. Sale este agente de campo. Esto está agotado. Vale. Ahora, bueno, voy a recolocar esto. Creo que ahora vamos a utilizar la intervención de Shield. Vamos a agotar 3 cartas Shield, que van a ser 1, 2 y 3 para quitar 6 de amenaza de aquí, del plan principal. Y vamos a dar turno. Espero que esto se pueda acumular, ¿no? Cuando un aliado, Shield, vaya a sufrir cualquier cantidad de daño derivado, agota a la gente. Evita 1 ese daño. Sí, mientras tengas 2, yo creo que se puede acumular. Y le evitas todo el daño de un Dundundugan. Vale. Y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nos han salido un montón de recursos. La verdad es que no ha tenido nada de buena suerte el pobre Peter, porque me han salido siempre que no estaba Peter en mano. Lo he tratado de mantener un poco en mesa, pero, o sea, en mano, pero ya veis que no daban salido. Justo ahora que lo descarto, aparece. Vale, 1. Ahora nos atacaría Escorpión. Nos da igual, no me voy a defender. Ataca de 3, de 4 y de 5. Se nos quita el estado duro. Carta de encuentros. Vale, plan secundario. Esto entra con... perdón, son 2 cartas de encuentros. Vale, y esto entra por el plan secundario este. Cada enemigo gana un icono de riesgo. Esto entra con 4 amenaza. 1, 3 y 1. Y la segunda carta de encuentros nos dice que el villano te ataca. Vale. Vale, ok. Esto sí que se vincula aquí. Ahora sí que me acuerdo. El villano te ataca. No tenemos daño. ¿Y qué hace este hombre? Nos aturde. No me interesa. Bueno, aturde a un personaje que controles. Podríamos aturdir a Dundundugan realmente. Aunque tenemos doble vida, podría ir a Alter Ego. Vale, vamos a dejar que nos pegue. Pega de 3, de 4. Nos hace 4 daños. Después de que el escorpión te ataque y te inflija daño, aturde a un enemigo. Bueno, perdón, a un personaje de controles. Le trasladamos el contador al Doctor Octopus. Y nos toca. Vamos a quitar uno de aquí y otro de aquí. Para quitar 2 de amenaza de aquí. Se queda 1. Me voy a agotar esto para jugar lanzarredes, 3 contadores universales. Voy a agotarlo para jugar doble vida. No, primero vamos a intervenir. Vale. Primero vamos a intervenir aquí de 2. Entonces esto cae derrotado. Nos dice que robemos 2 cartas, descartamos una, que va a ser Venom. Ahora sí, jugamos doble vida. Nos cambiamos de identidad, nos enderezamos. Me prepararé, o sea, me curaré por si acaso. Es una opción, ¿eh?
Aún no lo sé. Lo que sí que voy a hacer es quitar una amenaza del plan que menos tiene. Con Gangly voy a robar una carta. Llegar columpiándose. Creo que no. Creo que me doy la vuelta y ataco para quitarme el aturdido. Nos quedamos con 4 daños encima. Vamos a jugar llegar columpiándose. Quitamos 4 amenazas de un plan. Al pagarlo con ciencia jugamos camuflaje arácnido. Ponemos confundido, yo que sé, en escorpión, en Kraven. Ahora habría que pegar con este hombre. Aunque también podemos intervenir y ganar directamente, pero nos quedan demasiados bichos en mesa, ¿eh? Y me da miedo que eso complique el escenario siguiente. Me da bastante miedo. O sea que nos lo vamos a preparar lo suficientemente bien. Este hombre puede pegar hasta de 6. De 6. Y quitaríamos este a Kraven. No estaría mal. Vamos a pegar. Agotamos una carta Shield y otra carta Shield. Y entonces ya serían 5. Kraven cae derrotado. Ok. Vamos a quitar 4 amenaza de aquí. Se va a 3. Vale. Dundundugan cae derrotado. Qué pena. Y podríamos ganar ya, gente. Podríamos ganar ya. Podríamos ganar ya. Pero que me queden 2 villanos en mesa me da un poco de miedo. ¿Sabéis de qué tengo miedo? De que hay un conjunto de encuentros que son los 6 siniestros. Tengo miedo de que los que te queden en mesa sean con los que tienes que empezar la partida. Y si es así, a lo mejor no hay manera de remontar eso, ¿eh? ¿Sabéis? Intuiciones que tiene uno. Creo que voy a aguantar un poco más. Además tenemos estado duro. Vamos a aguantar. Vamos a robar. Son 3. Creo que una me la puedo quitar de... Tenemos bastante bien de recursos. Esto me lo quedo por si acaso. Nah, me la voy a descartar. Estamos bien de plan principal también. Y eso... Es que no hay manera. Solo vamos a poder derrotar a uno. Cuando se derrote esta carta, quita 4. No es obligatorio, pero entiendo que hay que hacerlo sí o sí. Buah, es que también es cierto. Buah, párate. Párate. Que hay que coger doble carta de encuentros, ¿eh? Y no tenemos tanta vida. No tenemos tanta vida. Buena duda esta. Buena duda. Llevamos una horita. Resolvemos aquí, gente. Me da miedo, ¿eh? Porque además Owen me comentó que era muy duro el duende verde. Bueno, el duende veneno. Me la veo. Es que tengo miedo de que sea como Nebula esto, gente. Que o haces muy bien las cosas o luego Ronan te revienta. Bueno, es la emoción también, ¿no? De no conocer la campaña. Venga, vamos a intentar hacerlo un poquito mejor. No sé si el mismo turno nos deja reventar a ambos. Porque teóricamente te dice que acaba la partida. No, pero tú puedes acabar el turno, por reglas, creo. Tú puedes acabar el turno. Y luego
ver el estado de partida. Por reglas creo que eso es así. O sea que podríamos acabar con los dos. Voy a intentarlo, ¿eh? Rounds 1, 2, 3, 4 y 5. Enderezamos todo. Y damos turno. Esto se va a una amenaza. El villano nos ataca, no nos defendemos. Ataca de 2, no nos hace daño. Uf, que bien nos venía ese mover ficha de carta de encuentros. La primera, cuando se muestre esta carta, resuelve la capacidad emboscada. Vale, entonces tiramos dado. Pua, es que nos va a entrar otro. Nah. El 4 es Kraven, nos va a entrar otro. Ok, se le pone el activo. Estaría por delante de Escorpión, que es el 5. Coloca una amenaza el plan principal por cada enemigo. Son 3. Vale. Vale. Ok, ¿qué tenemos por aquí? Estos serían 4 y 2 son 6. Vamos a jugar a Mónica. Pagando 1. Ahorramos otro y otro. Vamos a buscar el equipo de vigilancia. Ahora ponemos un contador a mayores en cada equipo de vigilancia. Esto se va a 3. Una son 4. Este se va a 2. Vale. Como hemos jugado una carta Shield, podemos hacer 2 daños. Pues en Doctor Octopus. Está a 7. Vamos a hacer un daño con Mónica. Se va a 8. Y cae derrotado. Vale, está a 8 y cae derrotado. Le vamos a poner el daño a Mónica. Vale, ahora habría que quitar 4. Se quitarían de aquí. Este plan secundario cae derrotado. Y es cuando ya ganaríamos la partida. Entiendo, por reglas, que tú puedes seguir jugando, hasta terminar el turno. No lo sé. O sea, antes de derrotarlo, ¿vale? Vamos a intentar limpiar por si acaso todo lo posible. Podemos quitar uno, quitar otro, para ver si hacemos más puntos. Para quitar 2 de aquí. Se quedan 2. Con Miles, este señor está a un daño de morir. Con Miles podemos pegar de 2. Pero no haríamos gran cosa, ¿eh? Pegamos de 2. Vamos a robar una carta con Gangly. Acrobacia arácnida. Nah, nos hubiese valido para el Doctor Octopus, que creo que estaba confundido. Pero no para mucho más. Bueno, descartamos agente de campo. No hay mucho más que hacer, ¿eh? Lo único ganar un punto con la sincronización siniestra. Y aquí lo único que tenemos son 6 daños. 7 y 8. No podríamos acabar con nadie. No podríamos acabar con nadie. Qué rabia, nos van a quedar 2 siniestros en mesa. No me hace ninguna gracia. Pero bueno. Pero es lo que hay. Si veis la manera, igual la hay, ¿eh? Intervenimos el plan principal, se queda en blanco, pegamos con Mónica Chan, cae derrotado el Doctor Octopus, quitamos 4 amenazas de un plan secundario que va a ser este y ganamos la partida. Nos queda Escorpión y el Cazador, Kraven el Cazador en mesa. Por acabar el turno, o sea, esto lo podríamos jugar antes, ¿vale? Podríamos pagar 2,
jugar descarga de telaraña, como hemos jugado con un rayo, hacer 8 a este señor. O sea, son 4, son 6, hacer 6 y aturdirlo. Vale, pues va a quedar así la cosa. Con esto le va barato el daño a Mónica, por ejemplo. Va a quedar así la cosa. ¡Ah, qué rabia! ¡Qué rabia, gente! ¡Qué rabia me da! Con lo controlada que estaba la partida y no pudimos hacer como con Gwen, que limpiamos la mesa. Aunque es verdad que con Gwen creo que no... Es lo que os dije al principio, creo que no hicimos la obligada. En todo caso, a lo mejor hubiese quedado uno. Igual me meto eso de penalización para el escenario de... Tiramos al azar uno, ¿vale? Y hacemos como la emboscada después para que quede colocado. Y así no tenemos tantas ventajas. Y vamos a ver los puntos. Yo creo que hicimos bastantes. Con Gwen hicimos 6. A ver ahora con este. Puntos de victoria hay 2. No hay esbirros, son 3. No hay planes secundarios porque esto está derrotado. Son 4. No hay amenaza del plan principal, son 5. No hay aceleración, son 6. Y ningún... Hicimos todos. 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 puntos con el señor Miles Morales. Pues está petándolo, Miles. Está petándolo. Bueno, ya veis que este deck es un poco lento porque es colocar un montón de mejoras en mesa. Pero al final revienta bastante, tienes bastante control y lo que, joder, es bastante importante es que te puedes bajar a Dun Dugan y a la gente Carter, porque es que si no eran casi prácticamente imbajables con lo que te viene en el deck, con el precon. Entonces, nada, espero que os haya gustado. Si os interesan las listas, tanto de Gwen como de Miles, me lo ponéis en los comentarios de los vídeos y yo subo la lista, ¿vale? No hay mucho cambio. En el de Gwen un poco más que aquí. Aquí creo que solo son 5 o 6 copias, prácticamente. Y en el de Gwen sí, ya hay 12 cartas o algo así por ahí. Y si os interesa, yo os pongo las listas. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.